El frío del hospital no era solo ambiental, era una sensación que se había incrustado en los huesos de mi alma, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y de la cercanía ineludible de la oscuridad. Mi nombre es Ricardo, y esta es la historia de cómo la medicina se rindió ante mí, cómo el mundo me dio por perdido, y cómo, en ese precipicio de la existencia, fui testigo de un evento que desafió toda lógica, toda ciencia, todo lo que creía saber sobre el destino humano. Todo comenzó como una gripe común, un malestar pasajero que ignoré con la arrogancia de la juventud y la prisa del hombre moderno. Pero pronto, esa molestia trivial se convirtió en algo siniestro, una fiebre que no cedía, dolores musculares que me doblaban de dolor y una fatiga que me drenaba hasta la última gota de energía. Cuando finalmente mi esposa, Clara, me arrastró a la sala de emergencias, mi cuerpo ya estaba en una batalla perdida. Los diagnósticos iniciales eran confusos. Una infección viral agresiva, decían, algo que mi sistema inmune, debilitado por el estrés y las largas jornadas de trabajo, no podía combatir. Pero la situación se precipitó con una velocidad aterradora. En cuestión de horas, mis órganos vitales comenzaron a fallar. Mis riñones, el hígado y, lo más crucial, mis pulmones, se vieron comprometidos. El diagnóstico final fue devastador. Choque séptico severo provocado por una bacteria resistente, una cepa que se había alojado en mi cuerpo y lo estaba consumiendo desde dentro, como un fuego invisible y voraz. Me indujeron a un coma, una medida desesperada para dar a mi cuerpo una oportunidad de luchar, para ahorrar energía y permitir que los antibióticos, cada vez más potentes y experimentales, hicieran su trabajo. Fui conectado a un laberinto de máquinas, cada una de ellas silbando, pitando y latiendo, sosteniendo las funciones que mi cuerpo ya no podía realizar por sí mismo. El ventilador se convirtió en mis pulmones artificiales, forzando el aire a entrar y salir de un pecho que se negaba a respirar por voluntad propia. Para Clara, los días se convirtieron en una tortura silenciosa y prolongada. Pasaba 20 horas al día sentada junto a mi cama en la unidad de cuidados intensivos, observando los monitores que dictaban mi destino, escuchando la monótona sinfonía de la vida artificial que me mantenía anclado a este mundo. Los médicos no le daban esperanzas. Sus palabras eran siempre cautelosas, cargadas de estadísticas funestas. La probabilidad de supervivencia era ínfima, menos de un 5%, y el riesgo de daño cerebral permanente, incluso si lograba sobrevivir, era casi una certeza. Los antibióticos fallaban, uno tras otro. La bacteria mutaba, se hacía más fuerte, más implacable. En el lenguaje frío de la medicina, yo era un caso perdido, una estadística que pronto se sumaría a la lista de fracasos terapéuticos. Recuerdo, o creo recordar, fragmentos borrosos del coma, una especie de limbo viscoso, donde el tiempo no existía y las sensaciones se mezclaban en un torbellino. No había luz ni oscuridad, solo un profundo vacío, interrumpido ocasionalmente por el sonido distante de voces, voces que parecían venir de un túnel muy largo, entre ellas la voz constante de Clara, hablándome, contándome el día, recordándome promesas y sueños que aún teníamos pendientes. Ella se negaba a aceptar el veredicto médico. Los especialistas, con toda su ciencia y su experiencia, le decían que se preparara, que era cuestión de tiempo, que era mejor despedirse. Pero Clara se aferró a una fe que yo, un hombre de ciencia y escepticismo, había despreciado toda mi vida. Había llamado a amigos, familiares y a cada grupo de oración que pudo encontrar. La red de plegarias y súplicas se extendió por todo el país, una marea de esperanza que se estrellaba contra la fría realidad de los informes médicos. Una tarde, el jefe de la UCI, el doctor Herrera, un hombre estoico y de pocas emociones, la llamó a su oficina. Le mostró las radiografías de mis pulmones, ahora completamente blancos, llenos de líquido e infección. Clara, le dijo con una voz inusualmente suave, hemos agotado todos los recursos conocidos. Mañana intentaremos con un último antibiótico experimental que tiene efectos secundarios severos y pocas posibilidades de funcionar. Si esto falla, no hay nada más que podamos hacer. Le sugiero que llame a sus seres queridos.
Ha llegado el momento. Fue el ultimátum, la sentencia final dictada por la ciencia. Clara salió de esa oficina destrozada, pero con una resolución férrea que no conocía. No llamó a despedirse, llamó a una última y desesperada cadena de oración. A medianoche, se sentó junto a mi cama. Los monitores emitían alarmas intermitentes, mi presión arterial era peligrosamente baja, mi saturación de oxígeno, crítica. Ella tomó mi mano, que estaba fría y pálida, y en lugar de llorar, habló con una claridad y una convicción que, según me contaron después, asustaron incluso a la enfermera de turno. Le dijo a mi cuerpo que se había acabado el tiempo de rendirse, le recordó cada promesa, cada momento de felicidad y le exigió, sí, le exigió a mi alma que regresara, que luchara, que no la dejara sola. Y luego hizo una oración, no una súplica, sino una declaración de fe inquebrantable, pidiéndole a ese poder superior que yo siempre había dudado, que interviniera donde la razón humana había fallado. Y fue en ese instante, en el punto más bajo de mi existencia física, que lo imposible comenzó a manifestarse. Lo imposible comenzó a manifestarse, no con un destello celestial ni una voz tronadora, sino con un cambio sutil en los monitores, una fluctuación que inicialmente fue interpretada por la enfermera de turno como un simple artefacto o un fallo técnico. Mi presión arterial, que había estado peligrosamente baja, subió un par de puntos, y la saturación de oxígeno, que se mantenía artificialmente por el ventilador, mostró un ligero incremento. Era una variación mínima, insignificante para la gravedad de mi estado, pero Clara lo sintió. Ella, con la sensibilidad extrema que solo puede tener quien está al borde de la pérdida, percibió que algo había cambiado en la atmósfera de la habitación, que el peso opresivo de la muerte se había aligerado por un instante. La enfermera, habituada a las falsas esperanzas que dan las máquinas, simplemente ajustó un parámetro y siguió con su ronda. Pero Clara no se movió. Siguió aferrada a mi mano, con los ojos fijos en la pantalla, esperando la confirmación de su presentimiento. Durante las siguientes horas, el cambio se hizo menos sutil y más notorio. Mi temperatura corporal, que había estado peligrosamente inestable, empezó a estabilizarse. Las alarmas, que habían pitado constantemente, se silenciaron con más frecuencia. Cuando el doctor Herrera entró a la UCI a primera hora de la mañana para prepararse para la administración del último antibiótico experimental, encontró un panorama diferente al que había dejado la noche anterior. Se acercó a mi cama con su habitual expresión de fría profesionalidad, pero al revisar los gráficos, su rostro, normalmente impasible, mostró un atisbo de desconcierto. Mis valores vitales habían mejorado de forma marginal, pero inexplicablemente. No había una explicación lógica. El último antibiótico había sido administrado hace 12 horas y todavía no debería mostrar efecto, si es que lo hacía. Revisó las órdenes, las dosis, consultó a la enfermera de la noche y todo estaba en orden. Mi cuerpo, en contra de todas las previsiones médicas, parecía estar encontrando una fuerza de voluntad interna que la ciencia no podía explicar. Decidió posponer la dosis del antibiótico experimental por unas horas, intrigado por lo que consideraba un receso inexplicable de la enfermedad. El resto del día fue una montaña rusa de pequeñas mejorías seguidas de retrocesos, pero la tendencia general era un lento, casi imperceptible, camino hacia la estabilidad. Clara se comunicaba por teléfono con la red de oración, sintiendo que cada mejora era una respuesta directa a la fe colectiva. Para los médicos, era un fenómeno desconcertante. El doctor Herrera reunió a su equipo y revisaron mis historiales en detalle. No había un solo factor que justificara la mejora. La bacteria seguía ahí, poderosa, pero por alguna razón, mi cuerpo había encontrado la manera de contener el daño. El punto de inflexión llegó a las 48 horas de la oración desesperada de Clara. Mis riñones, que habían estado completamente inactivos, mostraron un leve signo de función. Para el equipo médico, fue el primer indicio real de que la batalla no estaba totalmente perdida. Sin embargo, lo más crucial seguía siendo el estado de mis pulmones. Las radiografías de control seguían siendo sombrías y la dependencia del ventilador era total. El doctor Herrera,
Con una franqueza que rara vez utilizaba, le explicó a Clara que, aunque el resto de mi cuerpo mostraba una estabilidad sorprendente, mis pulmones seguían siendo el obstáculo final. Me sugirió una traqueotomía para facilitar la ventilación a largo plazo y prepararme para un posible traslado a una unidad de rehabilitación pulmonar, una medida de supervivencia que admitía que la recuperación sería un camino extremadamente largo y lleno de secuelas. En ese momento, Clara, agotada pero con una chispa de esperanza renovada, le pidió al médico que hiciera una pausa. Le pidió un último favor, algo que para él sonó casi irracional. Le pidió permiso para tocarme, no solo mi mano, sino todo mi cuerpo, para hablarme de manera íntima y por última vez antes de la traqueotomía, con la convicción de que mi espíritu la escuchaba. El doctor, respetuoso del dolor y la desesperación, le dio 10 minutos. Clara se inclinó sobre mí, me besó la frente y con voz clara y fuerte me contó la historia de cómo se habían estabilizado mis órganos. Me habló de su fe inquebrantable y de la creencia de que yo era mucho más fuerte que esa bacteria. Y luego, en un acto que para mí, ahora, es la imagen más vívida de nuestro amor, deslizó un pequeño crucifijo que siempre llevaba consigo debajo de mi almohada y susurrando con una fe profunda, repitió la oración de su abuela. Cuando salió de la habitación, el doctor Herrera entró con el equipo. Iba a revisar los parámetros finales antes de la intervención, y fue entonces cuando ocurrió lo inaudito, el evento que hizo temblar la confianza del escéptico y que le dio a Clara la respuesta que había estado buscando. Al revisar mi respiración en el monitor, el médico notó una leve irregularidad, y de repente, sin la ayuda del ventilador, sin ningún estímulo externo, mi pecho hizo un movimiento sutil, un intento de respiración autónoma, un leve y fugaz esfuerzo que el aparato no había registrado en semanas. El doctor se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron con asombro. Repitió la prueba y ahí estaba de nuevo. Un intento más fuerte, una respiración profunda y clara que forzó al ventilador a compensar. Era el primer signo de vida pulmonar real en mi cuerpo desde que entré en coma. Un despertar biológico que carecía de sentido científico. La primera señal de que, en ese hospital donde la muerte parecía inminente, algo verdaderamente extraordinario había sucedido, desafiando toda expectativa y pronóstico. El sonido de mi propia respiración, ese sutil y errático intento de mis pulmones por reclamar su función, resonó en la habitación esterilizada como un trueno en medio de un desierto silencioso, paralizando al doctor Herrera y a todo su equipo médico con una mezcla de incredulidad profesional y asombro humano. Aquel movimiento de mi pecho no era un espasmo agónico, ni un reflejo post-mortem. Era una afirmación de vida, un desafío biológico a las estadísticas que condenaban mi existencia a la extinción inminente. El médico, un hombre de ciencia acostumbrado a la previsibilidad de la muerte y a la lógica de los protocolos, se quedó inmóvil, con el bisturí de la traqueotomía aún en la mano, observando el monitor como si estuviera presenciando una alucinación colectiva. ¿Vieron eso?, preguntó no a nadie en particular, sino al aire cargado de tensión, y antes de que alguien pudiera responder, mi cuerpo lo hizo de nuevo, esta vez con más fuerza, una inhalación profunda que hizo que el ventilador mecánico protestara y sonara una alarma de contrapresión. Yo estaba luchando contra la máquina, no porque me estuviera muriendo, sino porque estaba empezando a vivir, y la asistencia artificial que me había mantenido vivo ahora se estaba convirtiendo en un obstáculo para mi propia fuerza renaciente. Clara, con las lágrimas corriendo libremente por su rostro, no mostró sorpresa, solo una gratitud inmensa y silenciosa. Ella ya sabía lo que los médicos apenas empezaban a comprender, que la oración había traspasado el velo de lo imposible. La traqueotomía fue cancelada de inmediato. En su lugar, el equipo médico entró en una frenética actividad para reevaluar mi estado, reduciendo la sedación para ver si mi cerebro, que había estado sumergido en la oscuridad del coma inducido, respondía a este repentino despertar fisiológico. El proceso de despertar no fue como en las películas. No abrí los ojos de repente con una frase ingeniosa en los labios. Fue un ascenso lento y tortuoso desde las profundidades de un océano negro y viscoso. Mis primeros recuerdos son fragmentados.
Una mezcla de terror y confusión, luces cegadoras que herían mis retinas, voces distorsionadas que sonaban metálicas y lejanas, y una sensación de asfixia aterradora provocada por el tubo que todavía tenía alojado en la garganta. Mi cuerpo se sentía pesado, como si estuviera hecho de plomo, cada músculo atrofiado por la inactividad, pero mi mente, aunque nublada por los residuos de los sedantes, comenzó a registrar la realidad con una nitidez dolorosa. Escuché a Clara. Su voz era el único ancla en ese caos sensorial, repitiendo mi nombre, diciéndome que estaba a salvo, que había regresado. Intenté hablar, pero el tubo me lo impedía, lo que me provocó una oleada de pánico, el instinto primario de arrancarme ese objeto extraño, pero sentí unas manos firmes que me sujetaban las muñecas con suavidad, pero con determinación. Era el doctor Herrera. «Tranquilo, Ricardo, tranquilo», me decía, y en su tono ya no había la frialdad clínica de antes, sino una urgencia expectante. «Estás respirando por ti mismo. Necesitamos ver si puedes sostenerlo para quitarte esto». La prueba de extubación es uno de los momentos más críticos y angustiantes que un paciente puede experimentar. Te piden que respires cuando sientes que te ahogas. Te piden calma cuando tu cuerpo grita por aire. Me concentré en la voz de Clara, en su mano apretando la mía, y con un esfuerzo sobrehumano, obedecí. Sentí cómo retiraban el tubo. Una sensación abrasiva y nauseabunda, seguida inmediatamente por una bocanada de aire frío y seco, que entró en mis pulmones como un torrente de fuego y vida. Tosí, un sonido ronco y débil, pero fue el sonido más dulce que jamás había producido, porque era mío, era autónomo. Caí exhausto contra la almohada, jadeando, sudando, pero vivo. Durante las horas siguientes, la atmósfera en la UCI cambió radicalmente. Ya no era el lugar de espera para la muerte, sino un escenario de desconcierto científico. Los nuevos análisis de sangre llegaron y los resultados eran, en palabras del propio laboratorio, incongruentes. Los marcadores de infección, que habían estado en niveles estratosféricos, habían caído en picada en cuestión de horas, una reducción que ningún antibiótico conocido podría haber logrado en tan poco tiempo. Mis riñones, que se suponía estaban en fallo irreversible, comenzaron a filtrar toxinas con una eficiencia que desafiaba la lógica de la recuperación renal. El doctor Herrera entraba y salía de mi habitación, revisando una y otra vez las placas de mis pulmones. Lo que antes eran manchas blancas de neumonía y líquido, ahora mostraban áreas claras, ventiladas, sanas. Se sentó al borde de mi cama, con el cansancio marcado en sus ojos, pero con una expresión de humildad que me impactó. Yo, todavía débil, apenas podía susurrar, pero logré preguntarle: «¿Qué pasó, doctor? ¿Funcionó la medicina experimental?» Él me miró, luego miró a Clara y finalmente dejó escapar un suspiro largo, cerrando la carpeta con mi historial médico. «Ricardo», dijo, eligiendo sus palabras con cuidado, «he sido médico intensivista por más de 20 años. He visto cosas raras, recuperaciones inesperadas, coincidencias afortunadas. Pero lo que ha pasado en esta habitación en las últimas 12 horas no está en ningún libro de medicina que yo haya estudiado. El medicamento experimental ni siquiera tuvo tiempo de metabolizarse completamente. Según todos los parámetros fisiológicos, tú deberías haber muerto ayer por la noche. Tu recuperación no es farmacológica, es otra cosa». Ver a un hombre de ciencia, un escéptico profesional, admitir que había fuerzas que escapaban a su comprensión, fue el momento en que la realidad de lo sucedido me golpeó. Yo, que siempre había buscado la lógica, la razón, la causa y el efecto tangible, estaba vivo gracias a una intervención que no podía medir, pesar ni explicar. Clara me contó entonces sobre la noche anterior, sobre su oración desesperada, sobre el momento en que puso el crucifijo bajo mi almohada y entregó el control. Al escucharla, sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal, no de miedo, sino de reverencia. No era solo que mi cuerpo hubiera sanado, era que mi alma había sido tocada. Mientras recuperaba las fuerzas, empecé a notar que algo en mí había cambiado fundamentalmente. La ansiedad crónica que había dominado mi vida, el miedo al futuro, la necesidad de controlarlo todo, habían desaparecido, reemplazados por una paz profunda y desconocida. Miraba las paredes blancas del hospital
y no veía una prisión, sino un santuario. Cada respiración era un regalo consciente, cada latido de mi corazón una nota de gratitud. Los enfermeros y otros médicos venían a verme, no solo para chequear mis signos vitales, sino con una curiosidad mal disimulada, como si quisieran ver de cerca al paciente del milagro, como habían empezado a llamarme en los pasillos. Pero la verdadera prueba de fuego aún estaba por venir, porque aunque había sobrevivido al colapso inicial, la medicina dictaba que las secuelas de un fallo multiorgánico tan severo debían ser permanentes. Me advirtieron que podría tener daño cerebral por la falta de oxígeno, que quizás no volvería a caminar bien, que mi capacidad pulmonar quedaría reducida al 50%. Sin embargo, yo sabía, con una certeza que no venía de mi mente racional, que se equivocaban. Sabía que el trabajo que había comenzado esa noche no estaba a medias, que la restauración era completa. Y esa convicción, esa fe nueva y ardiente que había nacido en el borde del abismo, estaba a punto de ser puesta a prueba cuando intenté ponerme de pie por primera vez, un acto simple para cualquiera, pero una montaña insuperable para alguien que había regresado de la muerte. El momento de poner los pies en el suelo frío del hospital fue sin duda uno de los hitos más aterradores y a la vez gloriosos de mi existencia. Un acto físico que trascendía la simple mecánica del movimiento para convertirse en una declaración de victoria sobre la muerte misma. Las enfermeras me rodeaban con los brazos extendidos, listas para atraparme, sus rostros tensos reflejando la expectativa de un colapso inminente, pues según los manuales de fisiología, un hombre que ha pasado semanas en coma y bajo los efectos devastadores de un fallo multiorgánico no debería tener la fuerza muscular ni el equilibrio neurológico para sostenerse erguido tan pronto. Sentí el vértigo, una marea negra que amenazó con nublar mi vista al cambiar de posición, y mis piernas temblaron violentamente, como ramas delgadas azotadas por un vendaval, pero en medio de esa debilidad carnal, sentí una columna de fuego interior, una fuerza que no provenía de mis músculos atróficos, sino de esa nueva fuente de energía que se había encendido en mí la noche del milagro. Me impulsé hacia arriba, apretando los dientes, y me puse de pie. Hubo un silencio sepulcral en la habitación, roto solo por el jadeo contenido de Clara, que se tapaba la boca para no gritar de emoción. No me caí, me mantuve allí, oscilando levemente, pero vertical, desafiando la gravedad y la lógica médica. El fisioterapeuta, que había venido con una silla de ruedas y un plan de rehabilitación de meses, me miraba como si estuviera viendo a un fantasma. Di un paso, luego otro, arrastrando los pies. Sí, pero caminando. Cada paso era una demolición de los pronósticos sombríos que me habían condenado a una silla de ruedas o a una cama de postrado. Sin embargo, la batalla física era solo una parte de la ecuación. La verdadera prueba de fuego vino con los especialistas del cerebro. El neurólogo, el Dr. Vargas, un hombre de ciencia rígida que no creía en nada que no pudiera ver bajo un microscopio, estaba convencido de que la falta de oxígeno durante los momentos críticos de mi choque séptico había dejado secuelas cognitivas irreversibles. Me sometió a una batería de pruebas exhaustivas y agotadoras, diseñadas para detectar daños en la memoria, el lenguaje y la capacidad de razonamiento. Me sentía como un espécimen de laboratorio bajo su escrutinio implacable. Me hacía preguntas complejas, me pedía que resolviera acertijos lógicos, que recordara secuencias de números, buscando desesperadamente la falla, el hueco en mi mente que confirmara sus teorías. Pero a medida que avanzaban las pruebas, su frustración se hacía evidente. No solo respondía correctamente, sino que sentía que mi mente estaba más afilada, más lúcida que antes de la enfermedad. Era como si la fiebre hubiera quemado la niebla mental con la que había vivido años, dejándome con una claridad cristalina. Cuando llegaron los resultados de la resonancia magnética cerebral, el Dr. Vargas entró en mi habitación con el sobre en la mano y una expresión de derrota intelectual. Colgó las imágenes en el negatoscopio y se quedó mirándolas en silencio durante un largo rato. «Ricardo», dijo finalmente, sin apartar la vista de las imágenes grises de mi cerebro, «esto es imposible. No hay daño, no hay lesiones isquémicas, no hay atrofia.
Tu cerebro está intacto, como si nunca hubiera sufrido hipoxia. Si yo no hubiera estado aquí cuando tus niveles de oxígeno cayeron a niveles críticos, diría que estas placas pertenecen a otra persona. No tengo una explicación científica para esto. Yo sonreí, no con arrogancia, sino con la compasión de quien sabe un secreto que el otro no puede comprender. Quizás la explicación no es científica, doctor, le sugerí suavemente. Él me miró, guardó silencio y salió de la habitación, incapaz de reconciliar su formación académica con la realidad de mi curación. Pero el asombro no se limitaba al cerebro. Mis pulmones, el epicentro del desastre, se convirtieron en el siguiente enigma. Me llevaron a la sala de pruebas pulmonares para una espirometría. La técnica encargada me explicó con tono condescendiente que no me esforzara demasiado, que era normal tener una capacidad muy reducida, quizás del 40 o 50%, y que sentiría mucha fatiga. Me puso la boquilla en la boca y me pidió que soplara. Cerré los ojos, llené mi pecho con ese aire que ahora sentía sagrado, y soplé con todo mi ser. La aguja del monitor subió y subió, pasando la marca del 50, del 70, del 90, hasta detenerse en un 98% de capacidad. La técnica golpeó el monitor, pensando que estaba calibrado incorrectamente. Me hizo repetir la prueba 3 veces. 3 veces obtuve el mismo resultado. Mis pulmones no tenían cicatrices, no tenían fibrosis, funcionaban con la eficiencia de un atleta, no de un sobreviviente de neumonía necrótica. En los días siguientes, mi habitación dejó de ser un cuarto de hospital para convertirse en un lugar de peregrinación extraoficial. Enfermeras, camilleros y otros pacientes se asomaban con la excusa de traerme agua o limpiar el piso, pero en realidad querían ver al hombre que había desafiado a la muerte. Y yo, que antes era un hombre reservado, centrado en mis propios problemas y ambiciones, me encontré haciendo algo que jamás hubiera imaginado: escuchando y consolando. Una tarde, una de las enfermeras más jóvenes, que siempre parecía triste, entró a cambiarme el suero. Le pregunté cómo estaba, pero no con la cortesía automática de antes, sino con un interés genuino. Ella se derrumbó y me contó sobre su madre enferma. Me encontré hablándole de fe, de esperanza, compartiendo con ella la certeza que ahora habitaba en mí de que no estamos solos, de que hay un propósito y un poder que nos sostiene. Ella salió de la habitación con una sonrisa y los ojos secos, y yo me di cuenta de que mi curación física tenía un propósito: ser un testimonio. No me habían salvado para volver a mi vida de estrés y egoísmo. Me habían salvado para ser luz. Clara observaba esta transformación con una alegría serena. Ella no necesitaba pruebas médicas ni validación científica. Ella había estado allí en la oscuridad, había luchado la batalla espiritual y había ganado. Nuestra relación se profundizó de una manera que las palabras apenas pueden describir. Ya no éramos solo marido y mujer, éramos compañeros de un milagro. Cada vez que me miraba, veía en sus ojos el reflejo de la noche en que me arrebató de las garras de la muerte con su fe. La fecha de mi alta se adelantó semanas, luego meses. Lo que se suponía sería una estancia de medio año en rehabilitación se redujo a 15 días de observación post-coma. El día que firmaron mi salida, se organizó una pequeña reunión en la estación de enfermería. El doctor Herrera, con su bata blanca impecable, me entregó los papeles del alta. Me estrechó la mano con fuerza y, acercándose a mi oído, me susurró algo que nunca olvidaré: una confesión final de un hombre transformado por lo que había presenciado. Siga creyendo, Ricardo. Lo que sea que usted y su esposa tienen es más poderoso que cualquier cosa que yo tenga en mi botiquín. Vaya y viva, porque usted, técnicamente, no debería estar aquí. Salí del hospital caminando por mi propio pie, respirando el aire contaminado de la ciudad como si fuera el aroma más dulce del paraíso, con Clara a mi lado, listo para enfrentar un mundo que seguía igual, pero siendo yo un hombre completamente diferente. El regreso a casa, cruzar el umbral de esa puerta que semanas atrás había salido en una camilla, inconsciente y condenado, fue una experiencia surrealista, como si fuera un viajero en el tiempo que retorna a un mundo que conoce a la perfección, pero al que ya no pertenece del todo. Los objetos, los muebles, las fotografías en las paredes,
Todo estaba exactamente igual que como lo había dejado, congelado en el tiempo. Pero yo, el observador, había mutado en algo completamente distinto. La primera noche en mi propia cama, lejos de los pitidos de los monitores y del olor a antiséptico, no pude dormir, no por insomnio o ansiedad, sino por una hiperconciencia de estar vivo. Escuchaba el zumbido de la nevera, el viento en las ventanas, la respiración rítmica de Clara a mi lado, y cada sonido me parecía una sinfonía milagrosa. Sin embargo, la verdadera prueba de mi transformación no estaba en la quietud del hogar, sino en el inevitable choque con la realidad que había dejado en pausa. Yo era un ejecutivo de alto nivel, un hombre definido por su carrera, su salario y su capacidad para resolver crisis corporativas bajo presión extrema. Mi vieja vida me esperaba con las fauces abiertas, correos electrónicos acumulados por cientos, llamadas perdidas de clientes impacientes y la expectativa tácita de que, una vez superado el susto de salud, el tiburón volvería al tanque a seguir devorando. Pero el tiburón había muerto en esa cama de hospital. Cuando decidí reincorporarme al trabajo, ignorando los consejos de tomarme un año sabático, lo hice con una curiosidad antropológica. Quería ver si el Ricardo que había resucitado podía coexistir con el Ricardo que había construido ese imperio de estrés. La mañana que entré a la oficina, el silencio se hizo denso. Mis colegas me miraban con una mezcla de morbo y cautela, escaneando mi rostro en busca de las cicatrices de la muerte, esperando ver a un hombre roto. Pero yo caminaba con una ligereza que los desconcertaba. Entré a la sala de juntas para una reunión crítica sobre una fusión que se estaba desmoronando. Un proyecto en el que había trabajado 2 años y que, antes de mi enfermedad, consideraba lo más importante de mi vida. El ambiente era tóxico. Gritos, acusaciones, rostros rojos de ira, el miedo a perder dinero flotando como una nube negra sobre la mesa de caoba. Mi jefe, un hombre que vivía al borde del infarto, golpeaba la mesa exigiendo soluciones, buscando culpables. En el pasado, yo habría sido el primero en alzar la voz, en defender mi territorio, en atacar para no ser atacado. Pero esta vez, sentado allí, observando el espectáculo de la ambición humana desmedida, sentí una desconexión total, casi cómica. Veía sus bocas moverse, escuchaba sus amenazas sobre pérdidas millonarias, y lo único que podía pensar era en lo absurdo que resultaba todo aquello comparado con el sonido de mi propia respiración autónoma, comparado con el milagro de un pulmón que se llena de aire. De repente, una calma absoluta, esa misma paz que me había invadido en la UCI, se apoderó de mí. Mi jefe se giró hacia mí, con las venas del cuello hinchadas, y me gritó: «Ricardo, di algo. Se nos va la vida en este trato». La frase resonó en el aire. «Se nos va la vida». Me eché a reír. No fue una risa burlona, sino una risa genuina, suave, liberadora. La sala se quedó petrificada. Pensaron que el coma me había afectado el juicio, que me había vuelto loco. Me levanté despacio, me alisé el traje y con una voz tranquila que cortó la tensión como un cuchillo caliente en mantequilla, dije: «No, jefe, la vida no se nos va en este trato. La vida se va cuando tus pulmones se llenan de líquido y no puedes despedirte de tu esposa. Esto es solo dinero, y el dinero se recupera o se pierde, pero no es la vida». El silencio fue ensordecedor. Nadie sabía cómo reaccionar ante una verdad tan desnuda dicha en el templo de la mentira corporativa. Continué hablando, no sobre números o estrategias legales, sino sobre perspectiva. Les dije que si esa fusión requiera que sacrificáramos nuestra salud, nuestra ética y nuestra paz, entonces el precio era demasiado alto. Propuse una solución alternativa, una que implicaba ganar menos, pero mantener la integridad y el bienestar del equipo. Mi jefe me miró como si fuera un extraterrestre, pero sorprendentemente, el cliente, que estaba presente en la videollamada y había escuchado todo, rompió el silencio. Dijo que nunca había escuchado a nadie hablar con tanta honestidad en 20 años de negocios y que esa era la clase de confianza que buscaba. Aceptó mi propuesta. Ese día salvé el trato, pero perdí mi interés por ese mundo. Al salir del edificio, sentí que el traje me apretaba, que la corbata era una soga.
Me di cuenta de que Dios no me había salvado para que volviera a sentarme en una silla ergonómica a pelear por bonos anuales. Me había salvado para algo más, aunque aún no sabía qué. Llegué a casa y encontré a Clara en el jardín. Me senté a su lado y le dije: no puedo volver. No puedo fingir que me importa lo que a ellos les importa. Siento que estoy traicionando el milagro cada minuto que paso preocupado por cosas triviales. Ella me tomó la mano, esa misma mano que había sostenido en la oscuridad, y me preguntó: ¿y qué quieres hacer? Le confesé un deseo que había surgido en mí, una idea loca, arriesgada, que implicaba dejar nuestra seguridad financiera, vender la casa grande, reducir nuestros gastos al mínimo y dedicarnos a servir. Quería usar mi segunda oportunidad para ayudar a familias que estaban pasando por lo que nosotros pasamos, crear una fundación para dar soporte emocional y espiritual en los hospitales, ser el puente entre la ciencia fría y la fe ardiente. Tenía miedo de decírselo. Ella había sufrido mucho, merecía estabilidad, merecía el confort que mi salario proveía. Pero Clara, con esa sabiduría que siempre me superaba, sonrió y dijo: llevo esperando a que llegues a esta conclusión desde que te despertaste. No recuperé a mi esposo para que se perdiera de nuevo en el mundo. Lo recuperé para que cambiáramos el mundo juntos. Esa decisión marcó el segundo gran giro de mi historia. Renuncié a mi puesto, liquidamos nuestros activos de lujo y nos lanzamos al vacío, armados solo con la certeza de que quien me había sacado de la tumba no me dejaría caer en la vida. Mis excolegas decían que estaba loco, que era el estrés postraumático, que me arrepentiría cuando se acabaran los ahorros. Pero cada día que pasaba lejos de la carrera de ratas, trabajando con gente real, con dolor real, sentía que mi salud se fortalecía más. Mis pulmones, que según los médicos deberían estar al 50%, me permitían hablar, correr y abrazar con una fuerza inagotable. Sin embargo, el destino, o la providencia, tenía preparada una última vuelta de tuerca, un encuentro final que cerraría el círculo de mi experiencia de una manera que ni yo mismo podía haber guionado. Ocurrió 6 meses después de mi renuncia, cuando volví al mismo hospital, no como paciente, sino como voluntario de nuestra recién nacida fundación, y me encontré cara a cara con el doctor Herrera en el pasillo de la UCI. El hombre que me había firmado el acta de defunción casi me deja caer su café al verme. Me miró, no solo con reconocimiento, sino con una necesidad urgente en sus ojos, una mirada de desesperación que yo conocía muy bien. Me agarró del brazo y me dijo: Ricardo, no creo en las casualidades. Te necesito. Tengo un paciente, un chico de 20 años, igual que tú, fallo multiorgánico. Los padres están destrozados, la ciencia se acabó. Necesito que hables con ellos. Necesito que les digas lo que sea que hiciste tú. En ese momento, comprendí que mi dolor, mi coma y mi resurrección no eran solo para mí. Eran una llave maestra diseñada para abrir puertas de esperanza donde la lógica las había cerrado con candado. Entrar en esa habitación de la unidad de cuidados intensivos fue como atravesar un espejo y encontrarme con mi propio pasado, una regresión visceral que me golpeó con la fuerza de un maremoto emocional. El aire estaba cargado con esa misma densidad eléctrica y asfixiante que yo había respirado meses atrás. Una mezcla de olores químicos, miedo sudoroso y la presencia silenciosa de la muerte aguardando en las esquinas. Allí, en la cama, conectado a la misma maraña de cables, tubos y monitores que una vez me aprisionaron a mí, yacía Mateo, un muchacho de apenas 20 años, cuya palidez mortal hacía que las sábanas blancas parecieran llenas de vida en comparación. A su lado, sus padres eran la viva imagen de la desolación absoluta. 2 figuras encorvadas por el peso insoportable de ver cómo la vida de su hijo se escapaba entre los dedos de la ciencia. La madre, con los ojos hinchados y rojos, sostenía la mano inerte del chico con una desesperación que me partió el alma, mientras el padre miraba al infinito con la mirada vacía de quien ya ha aceptado la derrota. El doctor Herrera se quedó en el umbral, observando, cediéndome el espacio no como médico, sino como un hombre que reconoce que sus herramientas han llegado al límite. Me acerqué lentamente, sintiendo que cada paso resonaba como un tambor en el silencio de la sala.
No me presenté con mi nombre ni con el título de mi fundación. Simplemente me detuve al pie de la cama y dije: sé exactamente dónde está él ahora mismo, porque yo estuve allí hace 6 meses. Los padres levantaron la vista, sacados de su trance de dolor por la extrañeza de mis palabras. Les conté, sin adornos ni dramatismo, mi historia. Les hablé de la oscuridad, del frío, de la sentencia médica irrevocable y del momento en que la medicina dijo: no hay más nada que hacer. Vi cómo una chispa, pequeña y frágil, se encendía en los ojos de la madre. No les prometí que Mateo se salvaría, porque eso sería jugar a ser Dios, pero les prometí que no estaba solo, que en ese abismo donde él flotaba había una posibilidad de retorno si lográbamos encender una luz lo suficientemente fuerte para guiarlo de vuelta. Les pedí permiso para orar, no una oración ritual repetida de memoria, sino un clamor de batalla, el mismo tipo de intercesión feroz que Clara había hecho por mí. El padre, un hombre que parecía escéptico y endurecido, asintió con lágrimas en los ojos, desesperado por cualquier cosa que no fuera el diagnóstico final del doctor. Me acerqué al oído de Mateo. Aunque estaba en coma profundo, yo sabía, por experiencia propia, que el espíritu escucha cuando el cerebro calla. Le hablé con autoridad, no con lástima. Mateo, le susurré, escucha mi voz. No es tu momento. Hay un propósito esperándote. Tu madre te llama. Tu padre te espera. Tienes que luchar. La puerta está abierta. Solo tienes que caminar hacia ella. Puse mi mano sobre su pecho, sintiendo el latido débil y arrítmico de su corazón, y cerré los ojos. En ese momento, no fui yo quien oró. Sentí que me convertía en un canal, un simple cable conductor por el que pasaba una corriente que no era mía. Oré por la vida de ese muchacho con una intensidad que me dejó agotado, pidiendo que la misma misericordia que me había alcanzado a mí se derramara sobre esa cama. El tiempo pareció detenerse en la habitación. No hubo rayos ni truenos, solo un silencio profundo, una paz que descendió sobre nosotros como una manta pesada y cálida, disipando el frío de la muerte. Y entonces sucedió. No fue un despertar repentino como el mío, pero fue una señal. El monitor cardíaco, que había estado mostrando un ritmo caótico y decreciente, de repente se estabilizó. El pitido irregular se transformó en un ritmo constante, fuerte, rítmico. Bip, bip, bip. El sonido más hermoso del mundo. El doctor Herrera, que seguía en la puerta, dio un paso adelante, incrédulo, y revisó la pantalla. Sus ojos se encontraron con los míos y vi en ellos la rendición final de su escepticismo. La saturación está subiendo, murmuró con la voz quebrada. Está oxigenando solo. La madre soltó un grito ahogado y se aferró al cuerpo de su hijo, besándole la cara, llamándolo. Mateo no abrió los ojos en ese instante, pero una lágrima solitaria rodó por su mejilla, la prueba irrefutable de que había escuchado, de que había decidido regresar. Me retiré en silencio, dejando a la familia con su milagro incipiente, sabiendo que el trabajo estaba hecho. Salí al pasillo y me dejé caer en una silla, temblando, vaciado pero lleno. El doctor Herrera se sentó a mi lado, se quitó las gafas y se frotó la cara con las manos. Durante un largo minuto no dijimos nada. Luego me miró y dijo: Ricardo, he pasado toda mi vida estudiando cómo evitar la muerte, pero hoy he aprendido que no sé nada sobre cómo funciona la vida. Gracias. Esas palabras sellaron mi destino. Mateo sobrevivió. Su recuperación fue lenta, dura, pero completa. Meses después, lo vi salir caminando de ese hospital, apoyado en sus padres, y cuando nuestros ojos se cruzaron, no hicieron falta palabras. Compartíamos el secreto de los que han vuelto. Mi vida anterior, con sus trajes caros, sus fusiones millonarias y su estrés vanidoso, me parece ahora el recuerdo de un extraño, una película en blanco y negro que vi hace mucho tiempo. Hoy, Clara y yo dedicamos cada día de nuestra existencia a recorrer esos pasillos, llevando esperanza donde la ciencia se agota, recordando a los olvidados que los milagros no son cuentos de hadas, sino realidades disponibles para quien se atreve a creer contra toda esperanza. He aprendido que la muerte no es el final opuesto a la vida, sino una parte de ella, un maestro severo que nos enseña a valorar cada respiración,
No soy un santo, ni un sanador, ni un gurú. Solo soy un hombre que estaba muerto y ahora vive. Un hombre que descubrió que su verdadero éxito no estaba en acumular riquezas, sino en ser la mano que sostiene a otro en la oscuridad. Y cada noche, antes de dormir, cuando escucho el silencio de mi hogar y siento el calor de mi esposa, doy gracias no solo por haber sobrevivido, sino por haber muerto a mi antiguo yo, porque fue necesario perderlo todo para encontrar lo único que realmente importa: el amor que trasciende la lógica, la fe que mueve montañas y el Dios que hace lo imposible en las habitaciones más frías de un hospital. Esta es mi historia, y si estás escuchando esto, quizás sea la señal que necesitas para creer que, sin importar cuán oscuro sea tu diagnóstico, mientras haya vida, y a veces incluso cuando no parece haberla, siempre, siempre hay esperanza.